El testimonio del autor material. Así fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El atentado que conmocionó al país. El 7 de junio de 2025, un precandidato presidencial se encontraba en un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. Era Miguel Uribe Turbay, una figura clave en la política colombiana. Pero aquel día no terminaría como cualquiera otro. Fue entonces cuando un joven, apenas adolescente, decidió cruzar la línea entre la vida y la muerte. Sin conocer realmente quién era su objetivo, armado con una Glock 9 milímetros, caminó entre la multitud, apuntó y disparó. Varias veces. El caos fue inmediato. Gritos, corridas, sangre. La noticia corrió como pólvora. ¿Quién había atentado contra Miguel Uribe? ¿Qué motivos lo llevaron a cometer semejante acto? Lo que parecía ser solo un crimen más, pronto se convertiría en una de las investigaciones más profundas y reveladoras de los últimos años. Porque detrás del menor que disparó, hay una historia oscura de dinero, poder, miedo y traición. Ahora, por primera vez, vamos a escuchar su testimonio. Palabra por palabra. Una confesión que pone al descubierto cómo fue reclutado, manipulado y usado como arma por una organización criminal que creía que nunca hablaría. Esta es la historia del sicario que sobrevivió, y decidió contar todo lo que sabe. Todo empezó en el barrio Modelia. Un lugar donde todos se conocen, pero donde también el miedo camina por las calles junto a los vecinos. Yo vivía allí. Conocía cada esquina, cada sombra. Pero nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre tras una simple conversación en la calle. Fue el costeño quien me buscó. Un hombre con presencia fuerte, mirada fría, y un paso seguro. No era alguien a quien uno se atreviera a decirle que no. Me habían ofrecido antes dinero por encargos pequeños, cosas sin importancia. Pero esta vez fue distinto. Él me dijo: tú vas a hacerme un favor. Al principio no quise saber nada. Ya había tenido problemas antes, y no quería más. Pero cuando mencionó la cifra, 20 millones de pesos, algo dentro de mí cambió. 20 millones no es cualquier cosa si vives en un barrio donde el futuro parece tan lejano como el cielo. Él lo notó. Sabía que había conseguido mi atención. Te llevo a hacer una vuelta, me dijo. Vas a estar bien. No pregunté más. Ni quién era el objetivo, ni qué tenía que hacer exactamente. Solo sabía que él lo sabía todo de mí, mi nombre, dónde vivía, cómo me movía. Era claro que no tenía opción. Estaba atrapado. Ese día, mientras caminábamos, me di cuenta de que no estábamos solos. Había otros hombres cerca, vigilando. Algunos parecían civiles, otros simplemente observaban desde la distancia. Pero yo ya estaba adentro. Y una vez que entras, no hay vuelta atrás. El costeño no estaba solo. Lo acompañaba una mujer cuyo nombre nunca supe, pero que todos respetaban. También estaba Carlos Eduardo Mora, un hombre venezolano que trabajaba con aplicaciones como InDriver. Él sería el conductor aquel fatídico día. Me llevaron a recorrer el lugar donde todo iba a suceder. Iba en un carro gris, conduciendo por las calles de Modelia, acercándome poco a poco al destino que ya me habían trazado. En ese momento no sabía que allí moriría un hombre. Ni que su nombre sería conocido en todo el país. Ni que su vida se apagaría por una decisión que, aunque tomé yo, no fue realmente mía. Porque en realidad, yo solo era una pieza más en un juego mucho más grande. Y aquel encuentro con el costeño fue el primer paso hacia el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador, precandidato presidencial y víctima de un crimen que sacudiría a Colombia. El plan se fue armando poco a poco. No era algo improvisado. Todo estaba pensado al milímetro. El menor ya sabía que tendría que hacer una vuelta, como ellos le decían. Pero aún no conocía los detalles finales. Ni quién era el objetivo. Ni cómo sería exactamente el momento en que todo cambiaría. 2 días antes del crimen, el menor fue llevado otra vez al lugar donde se desarrollaría el mitin político. Esta vez no iba solo. Lo acompañaban Carlos Eduardo Mora, el conductor venezolano, y nuevamente el costeño y la mujer desconocida. Iban en un carro gris, un Chevrolet Spark, un vehículo común, discreto. Justo lo que necesitaban. Recorrieron el parque por donde pasaría Miguel Uribe Turbay. Observaron las entradas y salidas. Las rutas posibles de escape. El lugar exacto donde se ubicaría el objetivo. El menor escuchaba atento, aunque no preguntaba demasiado. Ya había aprendido que menos es más cuando estás dentro de ese mundo. Le dieron instrucciones claras. Le dijeron que debía estar listo para recibir una llamada o un mensaje con la hora exacta. Que llevaría un arma.
y que su misión era clara: disparar. Nada más. No importaba quién fuera la persona. Solo cumplir. Ese día, mientras caminaban por el lugar, también le entregaron el arma. Una Glock 9 milímetros fría. Pesada. Real. Era la primera vez que la tenía entre sus manos, pero no parecía asustado. Ya había practicado antes en polígonos de tiro. Sabía cómo funcionaba. Conocía la mecánica de un disparo. No era un novato. Era alguien entrenado. Alguien preparado para matar. La mujer fue quien se la dio. Sin decir mucho. Sin hacer promesas. Solo le advirtió: no hagas preguntas. Sigue las órdenes. Y desaparece después. Él asintió. Sabía que si fallaba, él sería el primero en pagar las consecuencias. A medida que pasaban las horas, se fueron separando. El menor regresó a su barrio. Intentó actuar normal. Compró comida. Habló con amigos. Pero en su cabeza solo estaba el plan. Cada paso, cada movimiento. La ruta de escape. El sonido de los disparos. El caos que vendría después. Esa noche, mientras se preparaba mentalmente, recibió un mensaje. Era corto. Decía: mañana a las 4:30 de la tarde. Lugar: Parque Modelia. Ya no había vuelta atrás. El menor sabía que esa vuelta no era solo un encargo. Era una sentencia. Para él, quizás. O para quien fuera que estuviera al otro lado del arma. No sabía quién era el objetivo. Ni qué nombre tenía. Pero sí sabía una cosa: el dinero no llegaría si fallaba. Ni siquiera si acertaba. Porque en ese mundo, los testigos sobran. Y él, desde el primer momento, solo era una pieza descartable. Así terminó la preparación del crimen. Con un arma escondida bajo una chaqueta. Con un mensaje corto. Con un encuentro en una esquina cualquiera. Y con un muchacho que, aunque intentaba mostrarse tranquilo, ya no podía dormir. Porque sabía que al día siguiente, su vida jamás volvería a ser la misma. El 7 de junio de 2025 amaneció nublado sobre Bogotá. En el barrio Modelia, uno de los sectores del occidente de la ciudad, todo parecía normal. Pero bajo esa apariencia tranquila, se movían hilos oscuros que terminarían en un crimen que conmocionaría al país. Ese día, desde muy temprano, el menor ya sabía que no habría vuelta atrás. Tenía claras dos cosas: tenía que estar en un punto específico a una hora exacta, y debía cumplir con su misión. Ni siquiera él imaginaba que ese acto lo convertiría en protagonista de una historia que involucraría a altos círculos del poder político y criminal. A eso de las 12 del mediodía, recibió el mensaje que confirmaba el encuentro. Iba a ser recogido por una moto. No era cualquier moto, ni tampoco cualquier conductor. Era una contratada a través de una aplicación de transporte privado, y el servicio ya estaba pagado de antemano. Eso llamó su atención. No era casualidad. Todo estaba cuidadosamente orquestado. Cuando llegó la moto, subió sin decir palabra. Iba vestido con una chaqueta oscura, una gorra naranja, y llevaba consigo una mochila donde escondía su celular y otros objetos personales. Durante el trayecto, observaba las calles, como quien reconoce el terreno antes de cruzar la línea. La moto lo dejó cerca del lugar del atentado. Allí lo esperaban 3 personas dentro de un carro gris, un Chevrolet Spark. Estaban el costeño, la mujer desconocida y Carlos Eduardo Mora, el conductor venezolano. Ya no estaba solo. Las instrucciones comenzaron a fluir con precisión quirúrgica. Le entregaron el arma, una Glock 9 milímetros fría, cargada, mortal. Le dijeron que era Miguel Uribe Turbay el objetivo. Un nombre que no significaba nada para él. Un hombre que no conocía, pero que, sin saberlo, tendría su vida truncada por una decisión tomada mucho antes de que él llegara al escenario. Le explicaron la ruta exacta que debía seguir. Cómo entrar al parque. Dónde posicionar su cuerpo. Cuándo disparar. Y cómo salir. Le advirtieron que tras los disparos, debía correr hacia el Parque del Golfito y luego tomar una cuadra lateral que lo llevaría hasta una vía principal donde otra moto lo esperaría para sacarlo del lugar. Pero había algo que no le dijeron, que esa moto no llegaría jamás. Mientras caminaba hacia el mitin, el menor iba revisando su entorno. Sabía que había cámaras, sabía que había civiles inocentes, sabía que cada paso que daba lo acercaba a un momento irreversible. Aunque intentaba mostrarse calmado, sentía una mezcla de miedo y adrenalina. La tensión era insoportable. Llegó al lugar poco después de las 4:30 de la tarde.
El mitin estaba en pleno desarrollo. Gente emocionada, carteles políticos, cánticos de apoyo. Miguel Uribe Turbay estaba rodeado de su equipo de seguridad, pero no parecía tener refuerzos importantes. Solo algunos escoltas y un par de motorizados. Una protección mínima para un precandidato presidencial. El menor se movía entre la multitud con naturalidad. Hasta que alguien lo ayudó sin querer. Una señora, ajena a la muerte que se avecinaba, le señaló. Él es Miguel Uribe Turbay. Fue como una señal. Sacó el arma. Apoyó el cañón en su brazo izquierdo, como le enseñaron en los polígonos de tiro. Y disparó. 1 bala. 2 balas. 3. 4. 5. 6. El sonido de los disparos rompió la tranquilidad del evento. Gritos. Corridas. Confusión. Algunos trataban de proteger al senador. Otros huían despavoridos. El menor, mientras tanto, corría hacia la ruta de escape que le habían indicado. Pero algo salió mal. Algo que nadie le había advertido. Lo habían abandonado. Cuando salió del parque, buscó la moto que supuestamente lo llevaría lejos. No estaba. No apareció. Fue ahí cuando comprendió la verdad, él era solo una pieza descartable. Si fallaba, moría. Si acertaba, también. Mientras corría, sintió un dolor punzante en la pierna. No entendió qué pasaba. Siguió corriendo. Hasta que notó el calor, la humedad, y finalmente vio la sangre. Había sido herido. ¿Por quién? No lo sabía. Tal vez un civil armado. Tal vez un policía fuera de servicio. No importaba. Ya no podía avanzar rápido. Lo alcanzaron. Lo tumbaron al piso. Lo golpearon. Trató de hablar, de decir que tenía información importante. Que podía dar nombres, números de teléfono, lugares. Pero nadie lo escuchaba. Solo gritos. Solo violencia. Finalmente perdió el conocimiento. Despertó horas más tarde. No en la calle. No en una cárcel. Sino en una clínica. Con cables conectados a su cuerpo. Con vendajes cubriéndole la pierna. Herido, pero con vida. Y fue entonces cuando decidió hablar. Decidió contar todo lo que sabía. Porque entendió que si sobrevivía, podría revelar la verdad. Y que esa verdad, tal vez, lo mantendría con vida. Porque detrás de ese atentado, había mucho más que un simple sicario. Había una red criminal. Había dinero. Había poder. Y había una intención clara, sembrar el caos. Este fue el día del atentado. El momento en que un menor de edad, manipulado y utilizado, cambió para siempre la historia política de Colombia. El menor cayó al piso boca abajo. Golpes. Gritos. Caos. La multitud lo rodeaba. Algunos civiles armados lo inmovilizaron con fuerza. Otros, simplemente observaban, incrédulos de lo que acababan de vivir. Él, herido, sangrando por una pierna, trataba de hablar entre jadeos. Trataba de decirles algo importante. Yo les puedo dar los números, decía. Déjenme levantar. Déjenme darles los nombres. Pero no lo escucharon. No aquel día. Solo recibió más golpes. Uno de los hombres, vestido con una chaqueta roja, parecía tener ganas de lincharlo. Le dio varios golpes en la cabeza. El menor perdió el conocimiento. Cuando despertó, ya no estaba en la calle. Ni siquiera en una cárcel. Estaba en una clínica. Con cables conectados a su cuerpo. Con un fuerte dolor en la pierna. Herido, pero con vida. La hemorragia fue severa. Los médicos tuvieron que intervenir rápidamente. 2 operaciones. Un procedimiento de reanimación. Llegó muy cerca de la muerte. Pero sobrevivió. Y fue precisamente eso lo que le dio valor a su testimonio. Porque si había sobrevivido a un atentado fallido, a golpes brutales y a una herida de bala, quizás también podría sobrevivir a quienes lo habían mandado a matar y contar la verdad. Las autoridades actuaron rápido. En cuanto estabilizaron su salud, ordenaron un dispositivo de seguridad especial. Revisaron cada medicamento que le administraban. Monitorearon cada movimiento dentro de la UCI. No podían permitir que lo mataran antes de hablar. Porque desde ese momento, el menor dejó claro que tenía información clave. Y no solo eso, estaba dispuesto a compartirla. Días después, ya recuperado y bajo custodia, fue trasladado al búnker de la fiscalía. Allí, en una sala fría y con paredes blancas, comenzó a hablar. En 2 sesiones intensas,
Detalló todo lo que sabía. Contó cómo lo reclutaron, cómo lo manipularon, cómo lo usaron como arma descartable, y cómo, tras cumplir su misión, lo abandonaron para que muriera o fuera linchado. Los investigadores escuchaban atentamente. Grababan cada palabra. Ya tenían más de 100 videos del evento. Imágenes de cámaras de seguridad. Testigos. Pero nada era tan impactante como escuchar directamente del sicario quien lo contrató, cómo se organizó el crimen y qué intereses había detrás. El menor mencionó a El Costeño, a la mujer desconocida, al conductor venezolano. Les dio apodos, descripciones, incluso lugares donde solían reunirse. Fue tan preciso, que ayudó a descartar rumores y versiones falsas que circularon en redes sociales. Les contó que nunca recibió los 20 millones prometidos, que supo desde el principio que no saldría vivo, que tras los disparos, nadie vino por él, ni una moto, ni una llamada, ni una ayuda. A mí me iban a matar en esa vuelta, dijo. Tal vez ni siquiera pensaban pagarme. Esa frase, simple y directa, confirmó algo que las autoridades ya sospechaban: este no fue un crimen común. Fue una operación criminal bien planificada, con objetivos claros, y con víctimas previstas. Una de ellas, Miguel Uribe Turbay. La otra, el propio menor. El testimonio del conductor Carlos Eduardo Mora. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no fue solo obra de un menor armado con una Glock. Detrás de ese disparo había una red bien organizada. Un plan cuidadosamente diseñado. Y entre los hilos que movían esa red, estaba Carlos Eduardo Mora González, el conductor venezolano que trasladó al sicario y a sus cómplices el día del crimen. Pero Mora no era un desconocido en este esquema. Él ya tenía relación con uno de los principales involucrados, El Costeño. Un hombre que, según su testimonio, lo contactó por WhatsApp días antes del atentado. Le dijo que necesitaba hacer una vuelta en Modelia. Que si aceptaba, le pagarían 5 millones de pesos. A primera vista, parecía un trabajo sencillo. Pero no sabía que la vuelta significaba transporte para un asesinato. Mora aceptó. No preguntó demasiado. Ya conocía a El Costeño desde hacía una semana. Lo había conocido a través de un amigo en Ecuador. En su declaración ante las autoridades, mencionó que El Costeño también usaba otro apodo, Churco. Un detalle clave para las investigaciones. El 6 de junio, Mora recibió el mensaje. ¿Cómo está, parcero? Nos vemos para lo de Modelia. Él entendió. Era hora de cumplir con el encargo. Ese día, conduciendo un Chevrolet Spark gris oscuro, se encontró con El Costeño en Soacha, en la entrada de San Antonio. Iba vestido con chaqueta negra, jeans azules y gafas oscuras. Subió al carro y le dio instrucciones claras. Iremos a hacer una operación. Vas a servirme de patrulla. Si me ayudas, te doy 5 millones. Mora no supo inmediatamente quién era el objetivo, ni qué tipo de operación iba a realizar. Solo sabía que era en Modelia, a las 4:30 de la tarde del día siguiente. El Costeño le pidió entonces que lo llevara a recorrer el lugar donde se desarrollaría el evento. Fueron hasta el parque cercano al centro comercial Plaza de las Américas. Allí, mientras caminaban, Mora escuchó algo que lo heló por dentro. El Costeño hablaba por teléfono con otra persona. Decía: yo le voy a pagar 20 millones al chino. Él va a matar a alguien. Esa fue la primera vez que Mora comprendió que no se trataba de un robo, ni de un secuestro. Era un asesinato planificado. Y él sería parte del plan. Regresaron al carro. Continuaron con el reconocimiento del lugar. Caminaron por el parque. Observaron las entradas y salidas. Mora notó que El Costeño estaba nervioso. Calculador. Como quien ya tiene todo pensado. Al final del recorrido, El Costeño le dijo: ya te mostré dónde es. Mañana llegas puntual. Yo te llamo cuando estemos listos. Esa noche, Mora regresó a su casa. Le contó a su esposa lo que había descubierto. Ella le advirtió: si haces esto, vas a tener consecuencias. Él no respondió. Ya había aceptado el dinero. Ya había visto el arma. Ya no podía volver atrás. El día del crimen. La mañana del 7 de junio, Mora recibió la llamada. Era El Costeño. Listo, vamos a recoger al chino. Se encontraron en un punto previamente acordado. Allí estaba el menor. Con gorra naranja. Chaqueta oscura. Calmado. Sin signos de miedo. Se subió al carro.
El costeño y una mujer cuyo nombre tampoco supo se sentaron atrás. Fue entonces cuando ocurrió algo que Mora nunca olvidaría. La mujer sacó una pistola de entre sus ropas. La entregó a el costeño, quien se la pasó al menor. Le dijo: «Quítate la gorra. Quita la chaqueta. Tú ya sabes qué tienes que hacer». El menor asintió. Tomó el arma. Se bajó del carro. Caminó hacia el parque. Y desapareció entre la multitud. Mora quedó en el vehículo, esperando. Minutos después, escuchó los disparos. Gritos. Confusión. Supo que había comenzado. Pero algo no salió como esperaban. Minutos más tarde, vieron al menor corriendo. Herido. Sangrando. Intentando escapar. Pero no apareció la moto que supuestamente lo recogería. Nadie vino por él. Mora sintió un escalofrío. Entendió que el plan no era escapar. Era morir. Esa noche, al llegar a su casa, prendió la televisión. Vio las noticias. Supo que el objetivo había sido Miguel Uribe Turbay. Un precandidato presidencial. Un senador. Una figura pública. No podía creerlo. Había participado en un crimen que cambiaría al país. Y aunque intentó seguir con su vida normal, días después decidió entregarse. Sabía que no podía huir para siempre. Además, algo le decía que, si colaboraba, podría salvar su vida. La confesión ante las autoridades. Cuando Mora fue capturado, no negó su participación. Por el contrario, ofreció detalles precisos. Describió a el costeño, a la mujer, al menor. Incluso reconoció el momento exacto en que le entregaron el arma. Dijo que no sabía la magnitud del hecho, que creía que se trataba de un conflicto entre bandas, que no midió las consecuencias, que, si hubiera sabido quién era el objetivo, probablemente no lo habría hecho. Pero ya era tarde. Entregó su celular. Ayudó a ubicar los mensajes. Confirmó la ruta que tomaron el día del crimen. Y, lo más importante, aseguró que detrás de todo esto había conexiones internacionales. El costeño, según sus palabras, mantenía contacto con personas en Ecuador y Venezuela. Era parte de una estructura criminal mucho más grande. Mora también confesó que, tras ver al menor herido y capturado, sintió un peso sobre su conciencia. Porque supo que, si sobrevivía, hablaría. Y que al hablar, revelaría nombres. Revelaría planes. Revelaría verdades incómodas. Y así fue. Gracias a su testimonio, y al del menor, las autoridades lograron identificar a otros involucrados. Y confirmaron lo que muchos sospechaban: este no fue un acto impulsivo. Fue un crimen orquestado. Con objetivos claros. Y con víctimas previstas. Una de ellas, Miguel Uribe Turbay. La otra, el propio menor. Y quizás, incluso Carlos Eduardo Mora. Porque en ese mundo, nadie es inocente. Ni siquiera quien solo condujo el carro. Las fallas en la seguridad de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay no era un ciudadano cualquiera. Era senador. Precandidato presidencial. Una figura pública con un perfil político que lo convertía en blanco de críticas, pero también de amenazas. Y por eso mismo, su seguridad debía ser prioritaria. Pero algo falló. Y ese fallo costó caro. El día del atentado, el 7 de junio de 2025, Miguel Uribe se encontraba en un mitin político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Un evento multitudinario, donde miles de personas se habían reunido para escuchar sus propuestas. Pero detrás de esa aparente normalidad, se movían hilos oscuros que terminarían en balas. Lo que nadie imaginaba es que entre la multitud se encontraría un menor armado. Un sicario entrenado. Alguien que había sido manipulado, usado y lanzado como una bala directa hacia su objetivo. Y aunque parezca increíble, el sistema de seguridad que rodeaba a Uribe no estaba preparado para enfrentar un ataque tan preciso. Según testimonios recogidos por las autoridades, incluyendo el del propio menor y el del conductor Carlos Eduardo Mora, el atentado fue planeado con meses de anticipación. Se estudiaron rutas. Se identificaron puntos ciegos. Se eligió el momento exacto. Todo esto mientras las medidas de protección eran mínimas. ¿Por qué? Porque Miguel Uribe, días antes del evento, había solicitado refuerzos de seguridad. No solo eso, los pidió específicamente. En varias ocasiones. Pero esos refuerzos nunca llegaron. Deire Barbosa, abogada y colaboradora cercana de Uribe,
declaró ante las autoridades que desde semanas atrás se habían hecho solicitudes formales a través de la Unidad Nacional de Protección, la UNP, para garantizar mayor cobertura durante los eventos públicos del precandidato. La respuesta fue ambigua. Según relató Barbosa, la UNP indicó que sí habían recibido algunas solicitudes, pero únicamente relacionadas con logística de vehículos en otras ciudades. Nunca confirmaron haber recibido una solicitud específica para reforzar la seguridad personal de Uribe Turbay. Esa falta de claridad, o tal vez negligencia, resultó fatal. El día del mitin, Uribe contaba únicamente con su equipo privado de seguridad. 2 escoltas. Un par de motorizados. Y nada más. Ni policías asignados oficialmente. Ni agentes de inteligencia. Ni cámaras adicionales. Ni controles estrictos de acceso. Un escenario perfecto para un atentado. Además, cuando finalmente se le pidió apoyo extra, solo se envió un hombre adicional. Un refuerzo simbólico. Insuficiente para proteger a alguien de su nivel. Esta omisión generó críticas inmediatas, tanto por parte del gobierno nacional como por sectores de la opinión pública. El presidente Gustavo Petro, horas después del atentado, expresó en redes sociales que no podía entender cómo un precandidato presidencial tenía tanta exposición y tan poca protección. Las autoridades de la UNP salieron a responder. Su director aseguró que Miguel Uribe sí había hecho solicitudes, pero que estas no eran claras ni urgentes, que se enfocaban más en transporte y logística que en protección real. Pero eso no exime la responsabilidad de evaluar el riesgo de una figura política de alto perfil. El resultado fue evidente. Un menor entró al lugar sin ser detectado. Con una Glock 9 milímetros escondida bajo su chaqueta. Caminó entre la gente. Se acercó al objetivo. Y disparó. Nadie lo detuvo antes. Nadie revisó su mochila. Nadie lo reconoció. Y todo esto, en un evento público donde debería haberse aplicado un protocolo de seguridad mucho más estricto. No hubo control de acceso. No hubo detectores de metal. No hubo revisiones aleatorias. Ni siquiera un cerco perimetral efectivo. Elementos básicos en cualquier evento donde participe una persona con perfil de riesgo. Y es ahí donde aparece otra gran pregunta. ¿Fue descuido? ¿Fue negligencia? ¿O fue intención? Porque detrás de cada error en seguridad hay una posibilidad, que alguien dejara pasar aquello a propósito. Que alguien permitiera que un sicario se acercara tanto. Que alguien supiera y no actuara. Los investigadores están trabajando en esa línea. Revisan documentos internos de la UNP. Analizan comunicaciones oficiales. Buscan respuestas sobre quién evaluó el riesgo de Uribe Turbay. ¿Y por qué no se tomó con la seriedad necesaria? Porque una cosa está clara. Este atentado no fue imposible de prevenir. Fue posible evitarlo. Pero no se hizo. Y quizás, si se hubieran tomado las medidas adecuadas, hoy Miguel Uribe Turbay no estaría luchando por su vida en una sala de cuidados intensivos. Los autores intelectuales y el jefe de la olla. Cuando las balas cesaron y el caos del atentado contra Miguel Uribe Turbay comenzó a calmarse, las autoridades ya sabían que este no era un crimen común. No se trataba de un acto espontáneo, ni de un desequilibrado suelto. Era algo mucho más grave, mucho más estructurado. Este fue un crimen planificado, con objetivos claros, con financiadores ocultos, y con un propósito político y criminal que iba mucho más allá del disparo de un menor. Y detrás de todo esto, según los testimonios del sicario y del conductor Carlos Eduardo Mora, aparece una figura clave, el jefe de la olla. ¿Pero quién es esta persona? ¿Qué significa olla en este contexto? ¿Y qué papel jugó en el atentado? La palabra olla no es casual. En el argot delictivo colombiano, una olla hace referencia a una organización criminal que opera en un territorio específico. Puede ser una banda dedicada al microtráfico, al control de zonas de expendio de droga, al cobro de vacunas, al reclutamiento de menores, y también al encargo de muertes selectivas. En el caso del barrio Modelia, donde se orquestó el crimen, la olla tiene un líder reconocido por todos los habitantes, pero casi invisible para las autoridades, el jefe de la olla. Un hombre poderoso dentro de ese mundo. Una sombra que mueve hilos. Alguien que pocos conocen en persona, pero cuya palabra manda en ese sector de Bogotá.
El menor que disparó confesó ante las autoridades que fue reclutado directamente por este hombre, que fue él quien lo contactó, que fue él quien le ofreció los 20 millones de pesos por hacer la vuelta, que fue él quien decidió que esa misión sería mortal. Pero el joven también dejó claro algo crucial: él no esperaba salir con vida. El patrón me dijo que en esa vuelta me iban a matar, declaró durante su audiencia judicial. Nunca iban a pagarme. Me usaron solo para disparar. Y después, me dejaron tirado. Esa frase, dura y directa, confirmó lo peor: el menor fue una herramienta descartable. Un arma humana. Un cuerpo lanzado al frente mientras otros observaban desde la distancia. ¿Quién está detrás del jefe de la olla? A medida que avanzaron las investigaciones, las autoridades descubrieron que el jefe de la olla no actuaba solo. Ni siquiera tenía el perfil de un simple capo local. Sus conexiones iban más allá. Mucho más arriba. Según los testimonios recogidos, incluyendo el del menor y el del conductor venezolano Carlos Eduardo Mora, el jefe de la olla mantenía comunicación constante con personas en Ecuador y Venezuela. Dos países clave en el narcotráfico internacional y en el lavado de dinero. Además, se sospecha que detrás de él hay figuras políticas y empresariales que financian sus operaciones. Personas que necesitan mantener ciertos niveles de control territorial, de silencio y de intimidación. Una red compleja, bien organizada, difícil de infiltrar, pero no imposible. El testimonio del menor fue fundamental para identificar a algunos de los involucrados. Les dio nombres, apodos, lugar de reuniones, hasta detalles sobre cómo se coordinaban los encuentros. Incluso reveló cómo se movía el dinero, cómo se entregaban las armas, cómo se entrenaba a los jóvenes antes de enviarlos a cometer crímenes. Gracias a esto, las autoridades lograron ubicar y capturar a varios miembros de la estructura. Algunos fueron detenidos en el mismo barrio Modelia, otros en sectores cercanos, intentando borrar rastros. Pero el objetivo principal sigue siendo el jefe de la olla. Y detrás de él, los autores intelectuales del crimen. Un crimen con motivación política. Lo que inicialmente parecía un hecho delictivo común, pronto tomó tintes políticos. Porque no cualquiera ordena un atentado contra un precandidato presidencial. Miguel Uribe Turbay no era un político cualquiera. Era senador. Hijo de Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia. Miembro del Centro Democrático. Una figura con peso en la derecha política del país. Y eso, precisamente, lo convertía en blanco de múltiples intereses. Durante los días siguientes al atentado, surgieron voces que señalaban al gobierno de Gustavo Petro como responsable. Se habló de negligencia, de falta de protección, de supuestas conexiones entre el entorno del presidente y grupos criminales. Pero con el paso de los días, y gracias a las investigaciones lideradas por la Fiscalía, esa narrativa empezó a desmoronarse. No fue un error del gobierno. Fue un crimen planificado, con objetivos claros, y con autores intelectuales que buscan sembrar el caos político, aprovechándose del odio y la polarización. El presidente Petro, consciente del riesgo, ordenó reforzar la seguridad del menor para garantizar que pudiera hablar, que contara lo que sabía, que revelara nombres. Y eso fue exactamente lo que hizo. No voy a permitir que lo maten antes de hablar, dijo Petro en una declaración pública. Él es nuestra mejor pista. Y hasta que no sepamos quién dio la orden, seguiremos investigando. La protección del menor y su abuela. Uno de los momentos más tensos de la investigación llegó cuando el menor expresó su temor por la vida de su abuela. Fue en medio de su primera declaración, aún en recuperación médica. Mi abuela es la única persona que me ha querido de verdad. Si algo le pasa, no tendré a nadie, dijo. Las autoridades actuaron rápido. La Fiscalía solicitó la inclusión de la familia del menor en el programa de protección de testigos. Eso implicó cambio de identidad, reubicación a otro lugar del país, sostén económico básico, protección permanente. También se solicitó el internamiento preventivo del menor en el búnker de la Fiscalía, un lugar seguro donde pudiera seguir colaborando con las pesquisas sin riesgo de ser atacado. Esta decisión generó polémica. Algunos medios y figuras políticas criticaron la excesiva protección del sicario.
Incluso hubo quienes pidieron que fuera ejecutado en el momento del arresto. Pero las autoridades tenían claro algo que muchos no querían ver. Sin su testimonio, el caso no avanzaría. ¿Quién dio la orden final? Hoy, las investigaciones apuntan a que detrás del jefe de la olla hay una estructura que va más allá del crimen local. Se cree que recibió instrucciones específicas. Que alguien le dio el nombre de Miguel Uribe Turbay. Que le indicó la fecha, la hora y el lugar. Algunos analistas sugieren que el objetivo no era únicamente asesinar a Uribe, sino generar un terremoto político. Sembrar caos. Generar crisis institucional. Usar el crimen como herramienta de guerra sucia. Y aunque aún no se han revelado públicamente los nombres definitivos, fuentes cercanas a la investigación aseguran que hay altos funcionarios, políticos y empresarios bajo sospecha. Se vienen nuevas capturas. Nuevos testimonios. Nuevas revelaciones. Porque ahora sí, el país está mirando. Y el silencio ya no protege a nadie. El papel de la Fiscalía y las pruebas recopiladas. Cuando el caos del atentado contra Miguel Uribe Turbay comenzó a calmarse, cuando los gritos se apagaron y las cámaras dejaron de grabar, otro tipo de batalla empezaba a librarse en silencio, la investigación judicial. Las autoridades sabían que este no era un crimen común. No se trataba de un acto espontáneo ni de un desequilibrado suelto. Era un hecho cuidadosamente planeado, con objetivos claros, y con responsables que querían quedar en la sombra. Pero algo cambió ese día. Uno de los involucrados no murió, ni fue silenciado, ni desapareció. Sobrevivió, y decidió hablar. Ese joven, un menor de edad reclutado por la estructura criminal conocida como La Olla, pasó de ser un arma descartable a convertirse en la pieza clave para develar la verdad. Y gracias a su testimonio, la Fiscalía General de la Nación inició una de las investigaciones más profundas de los últimos años. La importancia del testimonio del menor. El menor fue trasladado de urgencia al hospital. Herido de bala. En estado grave. Pero con vida. Esa fue la primera señal de que algo podía cambiar. Desde su cama en la unidad de cuidados intensivos, aún bajo efectos de medicamentos y con dolor físico, pidió hablar. Dijo que tenía información importante. Que necesitaba dar nombres. Números. Lugares. No esperó a estar recuperado. Ni a tener garantías. Solo quería contar lo que sabía antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando la Fiscalía tomó cartas en el asunto. Organizó 2 sesiones de declaración en menos de 48 horas. La primera, dentro mismo de la UCI. La segunda, ya estabilizado, en una sala especial del búnker fiscal. Lo que contó el menor fue impactante. Preciso. Detallado. Describió cómo lo contactó el costeño. Cómo le ofrecieron 20 millones de pesos. Cómo le dieron el arma. Cómo le indicaron el lugar exacto donde debía disparar. Incluso explicó cómo salió corriendo después del tiroteo. Cómo sintió la bala en la pierna. Cómo perdió el conocimiento. Pero lo más importante, mencionó a quienes lo acompañaron ese día. Les dio apodos. Descripciones físicas. Hasta detalles sobre cómo operaban. Con esa información, las autoridades pudieron identificar rápidamente a varios de los involucrados. Y entre ellos, al conductor del carro gris, Carlos Eduardo Mora González. La captura del conductor y su confesión. Carlos Eduardo Mora, ciudadano venezolano, fue capturado poco después del atentado. Su nombre aparecía en múltiples registros, cámaras de seguridad, mensajes de WhatsApp, rutas GPS. Al igual que el menor, Mora decidió colaborar. Y su testimonio resultó tan revelador como el del sicario. En su declaración ante la Fiscalía, Mora aseguró que fue contactado por el costeño días antes del crimen. Le ofrecieron 5 millones de pesos por transportar a un grupo de personas en Modelia. Al principio creyó que se trataba de un trabajo normal. Pero durante el trayecto, escuchó conversaciones que lo helaron. El costeño hablaba por teléfono con otra persona. Decía: yo le voy a pagar 20 millones al chino. Él va a matar a alguien. Fue ahí cuando Mora comprendió que no se trataba de un simple servicio de transporte. Estaba metido en algo mucho más grave. El día del crimen, condujo el Chevrolet Spark gris hasta el punto de encuentro. Allí vio cómo entregaban el arma al menor. Vio cómo le daban instrucciones precisas.
Escuchó cómo le decían el nombre de la víctima, Miguel Uribe Turbay. Cuando los disparos sonaron, supo que había cruzado una línea, que ya no podría volver atrás. Entregó su celular a las autoridades. Mostró los mensajes de WhatsApp. Confirmó las rutas que tomaron. Ayudó a ubicar a otros involucrados. Y aunque intentó seguir con su vida normal, días después decidió entregarse. Porque sabía que si no lo hacía, lo buscarían. Pruebas recopiladas por la Fiscalía. Gracias a los testimonios del menor y del conductor, la Fiscalía logró avanzar a paso acelerado en la investigación. Recolectaron más de 100 videos en formato MP4 provenientes de cámaras de seguridad, drones y teléfonos móviles. Cada segundo de grabación fue analizado al detalle. También obtuvieron registros telefónicos, transacciones electrónicas, testimonios de testigos presenciales, imágenes del momento en que el menor fue golpeado tras ser capturado, ubicaciones de reuniones previas al crimen, datos sobre cómo se entrenaba al menor en polígonos de tiro clandestinos. Uno de los momentos más relevantes fue cuando el menor ayudó a identificar a la mujer que le entregó el arma. Fue ella quien sacó la Glock 9 mm de entre sus ropas y se la pasó al costeño, quien a su vez se la dio al sicario. Además, confirmó que tras los disparos, nadie vino a recogerlo, que la moto prometida nunca apareció, que fue abandonado para morir o ser linchado. Esa prueba terminó de confirmar que el plan no era escapar, era morir. Protección al menor y a su familia. Ante el riesgo inminente que corría el menor, la Fiscalía solicitó su internamiento preventivo en el búnker fiscal. También incluyó a su abuela en el programa de protección a testigos e intervinientes. Se le otorgó cambio de identidad, reubicación a otro departamento del país, sostenimiento económico básico y protección permanente. Esta medida generó controversia. Algunos medios y figuras políticas criticaron la excesiva protección al sicario. Incluso hubo quienes pidieron que fuera ejecutado en el momento del arresto. Pero las autoridades tenían claro algo crucial: sin su testimonio, el caso no avanzaría. Avances en la investigación. A partir de los testimonios del menor y del conductor, se llevaron a cabo 9 audiencias simultáneas para legalizar pruebas y continuar con las pesquisas. Se entrevistó a más de 30 personas, incluyendo al círculo cercano de Miguel Uribe Turbay, personal de seguridad y testigos claves. También se revisaron solicitudes oficiales de protección que el precandidato realizó semanas antes del evento. Se comprobó que sí fueron presentadas ante la UNP, pero no se respondieron con la celeridad requerida. Este hallazgo abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles fallas institucionales que permitieron que el atentado se llevara a cabo. ¿Qué sigue ahora? Hoy, la Fiscalía continúa trabajando en varias frentes. Identificación del jefe de la olla, el verdadero cerebro detrás del crimen. Investigación de conexiones internacionales, especialmente en Ecuador y Venezuela. Revisión de posibles vínculos entre la estructura criminal y altos funcionarios públicos. Análisis de redes sociales y medios de comunicación que manipularon la información para beneficiar intereses políticos. Ampliación del programa de protección a nuevos testigos que podrían surgir. El presidente Gustavo Petro ha insistido en que no se dejará piedra sin mover. He ordenado que se le cuide al máximo, dijo. Es nuestra mejor pista. Y hasta que no sepamos quién dio la orden, seguiremos investigando. Conclusión. Este no fue un crimen aislado. Fue un acto orquestado, con objetivos claros, y con una red criminal bien organizada detrás. Pero gracias a un menor herido y un conductor arrepentido, Colombia está hoy más cerca de conocer la verdad. Y esa verdad, muy pronto, podría hacer caer a muchos que creían que jamás serían descubiertos. Las conexiones internacionales y la trama política, una narración extensa, coherente y sin repetir información de sesiones anteriores. Está escrita en estilo periodístico, listo para ser leído como parte de un audio documental o reportaje sonoro. Micrófono, sesión 9, las conexiones internacionales y la trama política. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado. No se trató de un crimen local ni de una acción impulsiva de un menor desesperado por dinero. Detrás de ese disparo había una red bien estructurada, con conexiones internacionales y con objetivos políticos claros. A medida que avanzaron las investigaciones, las autoridades descubrieron algo que iba mucho más allá del barrio Modelia.
Lo que parecía ser una operación criminal local, terminó revelando vínculos con organizaciones en Ecuador y Venezuela, países clave en el narcotráfico, el lavado de dinero y el reclutamiento de sicarios. Y es que el testimonio del menor no solo ayudó a identificar a los responsables directos del crimen, también permitió trazar una ruta que conectaba al jefe de la olla con redes criminales transnacionales. Conexiones con Ecuador y Venezuela. Según lo revelado por el menor durante sus declaraciones ante la Fiscalía, uno de los principales contactos del jefe de la olla era un hombre conocido como el Costeño. Este personaje no actuaba solo. Mantenía comunicación constante con individuos en Ecuador y Venezuela. El Costeño no solo coordinaba los movimientos en Bogotá, también recibía órdenes. O al menos eso indican las llamadas interceptadas por inteligencia de la Policía Nacional. Llamadas donde se escucha cómo habla en clave con personas que usaban nombres falsos, pero cuyo acento delataba su lugar de origen. En una de esas conversaciones, grabada días antes del atentado, se escucha decir a El Costeño: «Ya está listo el chino. El pago es cuando termine la vuelta. ¿Y si falla? No va a fallar. Ya tiene la práctica. Ya sabe qué hacer». Esa frase no solo confirma el entrenamiento del menor, también deja entrever que el plan estaba siendo monitoreado desde otro país. Pero no fue lo único. Durante el interrogatorio, el conductor Carlos Eduardo Mora aseguró haber escuchado a El Costeño hablar por teléfono con alguien en Ecuador. Le decía: «Yo le voy a pagar 20 millones al chino. Él va a matar a alguien». Esa confirmación fue crucial, porque demostró que detrás del atentado había una financiación externa, que el dinero no salía únicamente del barrio Modelia, sino que provenía de estructuras criminales con presencia internacional. Las autoridades ya están trabajando en esa línea. La Fiscalía ha solicitado colaboración internacional con Ecuador y Venezuela para ubicar a posibles involucrados. Se sospecha que algunos de ellos podrían estar relacionados con grupos como los Choneros en Ecuador o con células vinculadas al régimen de Maduro en Venezuela. La trama política detrás del crimen. Pero quizás lo más impactante de toda esta investigación es la trama política que parece envolver al caso. Miguel Uribe Turbay no era un político cualquiera. Era senador, precandidato presidencial, hijo de Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia, miembro del Centro Democrático, una figura con peso en la derecha política del país. Y eso, precisamente, lo convertía en blanco de múltiples intereses. Durante los días siguientes al atentado, surgieron voces que señalaban al gobierno de Gustavo Petro como responsable. Se habló de negligencia, de falta de protección. Incluso hubo quienes insinuaron que el gobierno sabía del peligro y no actuó a tiempo. Pero con el paso de los días, y gracias a las investigaciones lideradas por la Fiscalía, esa narrativa empezó a desmoronarse. No fue un error del gobierno. Fue un crimen planificado, con objetivos claros, y con autores intelectuales que buscan sembrar el caos político, aprovechándose del odio y la polarización. El propio presidente Petro, consciente del riesgo, ordenó reforzar la seguridad del menor para garantizar que pudiera hablar, que contara lo que sabía, que revelara nombres. «No voy a permitir que lo maten antes de hablar», dijo Petro en una declaración pública. «Él es nuestra mejor pista. Y hasta que no sepamos quién dio la orden, seguiremos investigando». Un crimen diseñado para generar crisis institucional. Lo que inicialmente parecía un hecho delictivo común, pronto tomó tintes políticos. Porque no cualquiera ordena un atentado contra un precandidato presidencial. Miguel Uribe Turbay no era un objetivo cualquiera. Era un símbolo. Un representante de una corriente política que, aunque dividida, tenía cierta influencia en el electorado conservador. Y quizás por eso mismo, el crimen fue diseñado para provocar una reacción violenta. Para generar indignación. Para poner contra las cuerdas al gobierno. Algunos analistas sugieren que el objetivo no era únicamente asesinar a Uribe, sino generar un terremoto político, sembrar caos, generar crisis institucional, usar el crimen como herramienta de guerra sucia. Y aunque aún no se han revelado públicamente los nombres definitivos, fuentes cercanas a la investigación aseguran que hay altos funcionarios, políticos y empresarios bajo sospecha. Se vienen nuevas capturas, nuevos testimonios, nuevas revelaciones. Porque ahora sí, el país está mirando. Y el silencio ya no protege. Las reacciones políticas y el papel de los medios. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no solo conmocionó al país por su violencia, también generó una tormenta política que se extendió más allá del crimen mismo. Porque detrás del disparo de un menor, aparecieron acusaciones cruzadas,
posicionamientos ideológicos y una guerra mediática que buscaba controlar la narrativa del hecho. En cuestión de horas, el país se dividió. Unos culpaban al gobierno de Gustavo Petro. Otros señalaban a la fiscalía. Algunos pedían justicia inmediata. Otros, simplemente, querían sangre. Pero lo que pocos imaginaban es que detrás de las cámaras, los comentarios en redes sociales y los titulares sensacionalistas, se estaba escribiendo una historia mucho más profunda. Una historia donde los medios de comunicación jugaron un papel clave. No solo como informadores, sino como actores directos en la construcción de la verdad o de la mentira. Las primeras reacciones políticas. Cuando se conoció la noticia del atentado, muchos sectores de la derecha política colombiana no tardaron en reaccionar. Se habló de negligencia del gobierno, de falta de seguridad, incluso de supuesta complicidad. Algunos medios y figuras públicas cercanas al Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe Turbay, señalaron directamente al presidente Gustavo Petro. Dijeron que la protección al precandidato había sido insuficiente, que las autoridades fallaron, que el gobierno no actuó a tiempo. Otros fueron aún más duros. Hubo quienes incluso pidieron que el menor fuera ejecutado en el momento de su captura, que no se le permitiera hablar, que no recibiera protección alguna. Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, fue una de las voces más fuertes en ese sentido. En sus redes sociales y programas, insistió en que el menor debía pagar la máxima pena, que no merecía oportunidad alguna, que protegerlo era un error. Otros, como Juan Diego Alvira, también criticaron duramente la decisión del gobierno de garantizar la vida del sicario. Decían que era un criminal, que no podía confiarse en su palabra, que su testimonio sería manipulado. Pero algo sucedió poco después que cambió el rumbo de la conversación pública. El menor habló, y lo hizo con tal precisión, con tal claridad, que las investigaciones comenzaron a avanzar a toda velocidad. La importancia de proteger al menor. El presidente Gustavo Petro tomó una decisión crucial desde el primer momento. Ordenó reforzar la seguridad del menor para garantizar que pudiera declarar ante las autoridades. No voy a permitir que lo maten antes de hablar, dijo Petro en una declaración pública. Él es nuestra mejor pista. Y hasta que no sepamos quién dio la orden, seguiremos investigando. Esa decisión fue criticada por muchos, pero resultó fundamental. Porque gracias a la protección ofrecida al menor, las autoridades lograron obtener un testimonio detallado, con nombres, apodos, ubicaciones, hasta conexiones internacionales. Gracias a eso, se identificó a varios de los involucrados. Se ubicó al conductor del carro gris. Se encontró al jefe de la olla. Y se comenzó a rastrear una red que iba más allá del barrio Modelia. Petro tenía claro algo que otros no querían ver. Si el menor moría, la verdad quedaría enterrada con él. El papel de los medios en la construcción de la narrativa. Desde el principio, los medios de comunicación tomaron posiciones. Algunos se convirtieron en altavoces de versiones parciales. Otros se dedicaron a investigar, a contrastar información y a dar espacio a múltiples voces. Revista Semana jugó un papel clave al revelar los testimonios del menor y del conductor Carlos Eduardo Mora. Publicó detalles exclusivos sobre cómo se planificó el crimen, cómo se entrenó al sicario, quiénes estuvieron detrás del atentado. Esos documentos, obtenidos en exclusiva, mostraron que el menor no actuó solo, que fue manipulado, que no sabía realmente quién era su objetivo, que nunca recibiría los 20 millones prometidos. También demostraron que detrás del crimen había intereses políticos. Que el objetivo no era únicamente asesinar a Uribe Turbay. Era generar caos. Sembrar crisis institucional. Usar el crimen como herramienta de guerra sucia. Pero no todos los medios actuaron con responsabilidad. Durante los días siguientes al atentado, surgieron noticias falsas. Versiones manipuladas. Rumores que intentaban vincular al gobierno con el crimen sin pruebas sólidas. Hubo periodistas que, sin contrastar fuentes, publicaron afirmaciones que luego resultaron ser erróneas. Algunos canales de televisión y columnistas insistieron en que el menor debía estar muerto, que no debería haber sobrevivido, que su testimonio era irrelevante, que solo importaba castigar. Pero con el paso de los días,
Y con las declaraciones judiciales siendo conocidas públicamente, esa narrativa empezó a desmoronarse. La verdad empieza a salir a la luz. A medida que se divulgaron los testimonios del menor y del conductor, muchas de las acusaciones iniciales perdieron fuerza. Ya no se podía sostener que el gobierno no actuó, ni que la fiscalía no investigaba, ni que el menor era un actor secundario en el crimen. Se comprobó que el menor fue reclutado por el jefe de la olla. Recibió instrucciones precisas. Fue entrenado en polígonos clandestinos. Le entregaron un arma y le indicaron el lugar exacto donde debía disparar. Tras el crimen, fue abandonado para morir o ser linchado. Se confirmó también que detrás del atentado había conexiones internacionales, que personas en Ecuador y Venezuela estaban involucradas, que el dinero para el crimen provenía de estructuras criminales bien organizadas. Y lo más importante, se demostró que el objetivo del crimen no era solo matar a Uribe Turbay. Era sembrar el caos, generar polarización, usar la violencia como arma política. ¿Qué sigue ahora? Hoy, Colombia está más cerca que nunca de conocer la verdad completa. El testimonio del menor y del conductor ha permitido avanzar en la investigación. Se vienen nuevas capturas, nuevos testimonios, nuevas revelaciones. Pero también ha quedado en evidencia algo crucial. En tiempos de crisis, la prensa debe actuar con responsabilidad. La verdad no siempre está en los titulares. A veces hay que buscarla entre líneas, entre documentos, entre declaraciones judiciales. Porque cuando todo esto termine, y los autores intelectuales del crimen sean descubiertos, el país recordará quien ayudó a construir la verdad, y quien solo buscaba vender titulares. Las conexiones con grupos internacionales y lavado de dinero. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no fue obra de criminales locales improvisando un plan. No fue el acto aislado de un menor desesperado por dinero. Ni siquiera fue un crimen puramente político. Detrás del disparo que hirió al precandidato presidencial, hay una red criminal transnacional que opera bajo sombra, con conexiones en Ecuador y Venezuela, y con métodos sofisticados de lavado de dinero. A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades colombianas han descubierto cómo ciertos grupos internacionales están involucrados, directa o indirectamente, en la financiación, coordinación y ejecución de este tipo de operaciones. Y lo más inquietante, estas redes utilizan estructuras financieras legales para mover recursos ilegales. Lavado de dinero a través de cuentas corporativas, transferencias electrónicas encubiertas y hasta el uso de criptomonedas. El flujo de dinero detrás del crimen. Según testimonios recogidos por la Fiscalía, incluyendo los del menor sicario y del conductor Carlos Eduardo Mora, el dinero utilizado para financiar el atentado no provenía únicamente del barrio Modelia, ni siquiera del narcotráfico local. Algunos de los fondos llegaron desde el exterior, y se movieron a través de canales que, en apariencia, parecían completamente legales. El menor aseguró durante su declaración judicial que los 20 millones de pesos que le prometieron por el trabajo nunca llegaron. El trato era claro. Recibiría el pago después de cometer el crimen. Pero cuando salió herido y abandonado, entendió algo crucial. Nunca iban a pagarme. Porque ya sabían que yo no saldría vivo. ¿Pero de dónde venía ese dinero? ¿Quién lo financiaba? Durante sus pesquisas, las autoridades encontraron rastros de transferencias electrónicas realizadas días antes del atentado. Algunas hechas a través de plataformas como Nequi, otras mediante aplicaciones de transporte privado como InDriver. Una de las pistas más importantes surgió cuando el menor contó que, horas antes del crimen, había recibido dinero en efectivo. Un monto pequeño, apenas 3.500 pesos, pero suficiente para comprar un helado mientras rondaba el lugar del evento. Esa transacción, aunque insignificante a simple vista, ayudó a ubicar el patrón de movimiento del joven. Mostró que estaba activo mucho antes del momento del disparo, que tenía comunicación constante con sus cómplices, y que alguien le estaba enviando señales en tiempo real. Pero lo más importante, reveló que detrás de todo esto había una logística financiera cuidadosamente diseñada. Conexiones con Ecuador y Venezuela. Carlos Eduardo Mora, el conductor venezolano que trasladó al menor y a sus cómplices el día del crimen, también aportó información clave sobre las conexiones internacionales. Durante su declaración ante la Fiscalía, Mora aseguró que el costeño, uno de los principales responsables del plan, mantenía comunicación constante con personas en Ecuador y Venezuela. Incluso mencionó que uno de los alias usados por este hombre era Churco. Esta revelación generó alerta inmediata entre las autoridades. Porque Churco no es un nombre cualquiera.
Es un apodo conocido dentro de círculos de inteligencia policial. Se ha vinculado en el pasado con células del narcotráfico ecuatoriano, especialmente con los choneros, una banda poderosa dedicada al control de rutas marítimas y al lavado de dinero. Mora recordó una conversación que escuchó el viernes anterior al atentado, mientras conducía el Chevrolet Spark gris por las calles de Bogotá. Ya está listo el chino. El pago es cuando termine la vuelta. ¿Y si falla? No va a fallar. Ya tiene la práctica. Ya sabe qué hacer. Esas palabras no solo confirmaban el entrenamiento del menor. También dejaban entrever que el plan estaba siendo monitoreado desde otro país. Además, según registros telefónicos interceptados por inteligencia de la Policía Nacional, se detectaron llamadas entre el costeño y números con prefijo ecuatoriano. Conversaciones en clave donde se hablaba de la vuelta, de Modelia, e incluso de un blanco grande. Todo indicaba que detrás del atentado había financiación externa, que el dinero no salía únicamente del barrio Modelia, sino que provenía de estructuras criminales con presencia internacional, lavado de dinero y el uso de criptomonedas. Otra línea de investigación abierta por la Fiscalía apunta al uso de criptomonedas como medio para financiar actividades ilícitas relacionadas con el crimen. El menor no lo sabía, pero algunos de los pagos realizados antes del atentado fueron hechos a través de billeteras virtuales. Esto permite ocultar el origen del dinero, dificultar su rastreo y facilitar su uso en múltiples mercados. Las autoridades están trabajando en conjunto con organismos internacionales para identificar cuáles fueron esas cuentas, quiénes las manejan y desde dónde se realizaron las transacciones. Hasta ahora, se han encontrado indicios de que al menos 3 direcciones de billeteras digitales estuvieron activas durante los días previos al crimen. 2 de ellas registran actividad desde territorio venezolano. La tercera, desde Ecuador. Este hallazgo no solo confirma que el atentado fue financiado por redes transnacionales. También demuestra que estas organizaciones están usando tecnologías modernas para evadir controles financieros tradicionales. La Hoya y sus vínculos internacionales. El jefe de La Hoya, el verdadero cerebro detrás del crimen, también mantiene conexiones internacionales. No solo opera en el barrio Modelia. Sus tentáculos llegan hasta otros países. Se sospecha que su organización ha estado colaborando con grupos como los urabenos en Venezuela y con células satélites de disidencias de las FARC que operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas conexiones no son nuevas. En años anteriores, informes de inteligencia ya habían señalado que algunas ollas urbanas en Colombia están financiadas por organizaciones extranjeras que buscan expandir su influencia en zonas estratégicas del país. El objetivo no es solo el control territorial. También es el reclutamiento de menores, el entrenamiento en polígonos clandestinos, y el uso de estos jóvenes como armas descartables en crímenes de alto impacto. Lo que ocurrió en Modelia no fue casualidad. Fue parte de una estrategia mayor. Una operación que buscaba sembrar caos, generar polarización y aprovechar la violencia para reforzar estructuras criminales. ¿Qué sigue ahora? Las autoridades colombianas ya han solicitado ayuda internacional para profundizar en las conexiones con Ecuador y Venezuela. Se espera que en los próximos días haya más capturas, tanto en el interior del país como en el exterior. También se analiza el posible financiamiento del crimen por parte de grupos vinculados al narcotráfico internacional. Y se revisan documentos bancarios, registros de llamadas y movimientos electrónicos que puedan revelar nuevas líneas de investigación. Por primera vez en muchos años, el país tiene una oportunidad real de conocer el alcance real de estas redes internacionales. De entender cómo operan, cómo financian y cómo usan a menores como herramientas mortales. Pero también es un momento crucial para el sistema judicial. Porque si no se protege al menor, si no se garantiza su seguridad, si no se le permite hablar libremente, muchas de esas respuestas podrían perderse para siempre. El impacto político y social del atentado. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no solo fue un crimen. Fue un evento que sacudió al país. Un hecho que generó ondas de choque en el sistema político colombiano, que puso a prueba la institucionalidad y que reveló grietas profundas en la sociedad. Fue un acto de violencia que no solo buscaba herir o matar a una persona. Buscaba sembrar caos, generar crisis, desestabilizar al gobierno, polarizar aún más a un país ya dividido por las diferencias ideológicas. Y lo logró, al menos durante los primeros días. Pero con el paso de las horas, y gracias al testimonio del menor sicario y del conductor Carlos Eduardo Mora, comenzó a surgir una verdad incómoda. Este no fue un error del gobierno, ni un descuido de la fiscalía, ni un acto espontáneo de violencia. Fue un crimen planificado.
con objetivos claros y con responsables que operan desde la sombra. La reacción inmediata: culpar al gobierno. Cuando se conoció la noticia del atentado, muchas voces apuntaron directamente al presidente Gustavo Petro. Se habló de negligencia, de fallas en seguridad, de falta de protección a figuras políticas clave. Algunos medios y figuras públicas cercanas al Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe Turbay, señalaron directamente al gobierno. Dijeron que la protección al precandidato había sido insuficiente, que las autoridades fallaron, que el gobierno no actuó a tiempo. Otros fueron aún más duros. Hubo quienes incluso pidieron que el menor fuera ejecutado en el momento de su captura, que no se le permitiera hablar, que no recibiera protección alguna. Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, fue una de las voces más fuertes en ese sentido. En sus redes sociales y programas, insistió en que el menor debía pagar la máxima pena, que no merecía oportunidad alguna, que protegerlo era un error. Juan Diego Alvira también criticó duramente la decisión del gobierno de garantizar la vida del sicario. Decía que era un criminal, que no podía confiarse en su palabra, que su testimonio sería manipulado. Pero algo sucedió poco después que cambió el rumbo de la conversación pública. El menor habló, y lo hizo con tal precisión, con tal claridad, que las investigaciones comenzaron a avanzar a toda velocidad. Un crimen que desafió la polarización. Lo más impactante del testimonio del menor es que rompió la narrativa polarizada que muchos querían vender. No se trataba de un atentado ordenado por el gobierno, ni por la fiscalía, ni por grupos afines a Petro. No hubo evidencia de eso. Lo que sí hubo fue un plan criminal cuidadosamente diseñado, con autores intelectuales que buscan aprovechar la violencia para generar crisis política. Y detrás de todo esto, apareció una red criminal internacional, con conexiones en Ecuador y Venezuela, con financiación oscura, con métodos sofisticados de reclutamiento de menores. Esa verdad incomodó a muchos, porque no encajaba en los relatos preconstruidos, porque no servía para atacar al gobierno, ni para defenderlo. Servía, simplemente, para mostrar cómo funciona el crimen organizado en Colombia, cómo se entrelazan intereses políticos, económicos y criminales, y cómo se utilizan jóvenes vulnerables como armas descartables. La respuesta del presidente Petro. El presidente Gustavo Petro tomó una decisión crucial desde el primer momento. Ordenó reforzar la seguridad del menor para garantizar que pudiera declarar ante las autoridades. No voy a permitir que lo maten antes de hablar, dijo Petro en una declaración pública. Él es nuestra mejor pista. Y hasta que no sepamos quién dio la orden, seguiremos investigando. Esa decisión fue criticada por muchos, pero resultó fundamental, porque gracias a la protección ofrecida al menor, las autoridades lograron obtener un testimonio detallado, con nombres, apodos, ubicaciones, hasta conexiones internacionales. Gracias a eso, se identificó a varios de los involucrados. Se ubicó al conductor del carro gris. Se encontró al jefe de la olla. Y se comenzó a rastrear una red que iba más allá del barrio Modelia. Petro tenía claro algo que otros no querían ver. Si el menor moría, la verdad quedaría enterrada con él. Las redes sociales y la guerra de versiones. Durante los días siguientes al atentado, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. La información corría sin filtro. Las noticias falsas se multiplicaban. Y cada grupo intentaba usar el crimen para ganar puntos políticos. Hubo mensajes asegurando que el menor estaba muerto, que no sobreviviría, que ya no hablaría. Otros decían que era mentira todo lo relacionado con el atentado, que era una farsa montada por el gobierno. Algunos canales de YouTube y columnistas independientes insistieron en que el menor no existía, que era un personaje inventado, que todo era parte de una estrategia política mayor. Pero con el paso de los días, y con las declaraciones judiciales siendo conocidas públicamente, esa narrativa empezó a desmoronarse. Se comprobó que el menor existía, que estaba vivo, que había disparado, que fue abandonado tras el crimen, que tenía información clave, y que, sin su testimonio, muchas de las respuestas que hoy tenemos no habrían salido a la luz. ¿Qué reveló el testimonio sobre el sistema político?
Una de las partes más delicadas del testimonio del menor fue cuando describió cómo lo manipularon, cómo le ofrecieron dinero, cómo le dijeron que solo tendría que cumplir órdenes. Yo no sabía quién era, dijo. Solo me dijeron que tenía que disparar, que me pagarían después. Pero nunca llegué a recibir nada. Esa frase, simple pero poderosa, mostró cómo ciertos sectores del crimen utilizan a menores como herramientas mortales, sin darles información completa, sin explicarles las consecuencias, solo usándolos como gatillos. También reveló algo más profundo. Hay estructuras criminales que operan con objetivos políticos, que buscan afectar al sistema, que necesitan generar caos para mantenerse en el control. Y eso, quizás, sea lo más peligroso de todo. ¿Qué sigue ahora? Hoy, Colombia está más cerca que nunca de conocer la verdad completa. El testimonio del menor y del conductor ha permitido avanzar en la investigación. Se vienen nuevas capturas, nuevos testimonios, nuevas revelaciones. Pero también ha quedado en evidencia algo crucial. En tiempos de crisis, la prensa debe actuar con responsabilidad. La verdad no siempre está en los titulares. A veces hay que buscarla entre líneas, entre documentos, entre declaraciones judiciales. Porque cuando todo esto termine, y los autores intelectuales del crimen sean descubiertos, el país recordará quién ayudó a construir la verdad, y quien solo buscaba vender titulares. Los testimonios clave y las nuevas capturas. El testimonio del menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay no solo fue crucial para entender cómo se organizó el crimen. Fue también el detonante de una cadena de investigaciones que terminaron con nuevas capturas, revelaciones impactantes y un avance significativo en la búsqueda de los autores intelectuales del atentado. Desde su cama en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, aún bajo efectos de medicamentos y con dolor físico, el menor pidió hablar. No esperó a estar recuperado, ni a tener garantías. Solo quería contar lo que sabía antes de que fuera demasiado tarde. Lo hizo en 2 sesiones. La primera, dentro mismo de la UCI. La segunda, ya estabilizado, en una sala especial del búnker fiscal. Y lo que contó fue impactante, preciso, detallado. Describió cómo lo contactó el costeño, cómo le ofrecieron 20 millones de pesos, cómo le dieron el arma, cómo le indicaron el lugar exacto donde debía disparar. Incluso explicó cómo salió corriendo después del tiroteo, cómo sintió la bala en la pierna, cómo perdió el conocimiento. Pero lo más importante, mencionó a quienes lo acompañaron ese día. Les dio apodos, descripciones físicas, hasta detalles sobre cómo operaban. Con esa información, las autoridades pudieron identificar rápidamente a varios de los involucrados. Y entre ellos, al conductor del carro gris, Carlos Eduardo Mora González. Carlos Eduardo Mora, el conductor que decidió hablar. Carlos Eduardo Mora, ciudadano venezolano, fue capturado poco después del atentado. Su nombre aparecía en múltiples registros, cámaras de seguridad, mensajes de WhatsApp, rutas GPS. Al igual que el menor, Mora decidió colaborar. Y su testimonio resultó tan revelador como el del sicario. En su declaración ante la fiscalía, Mora aseguró que fue contactado por el costeño días antes del crimen. Le ofrecieron 5 millones de pesos por transportar a un grupo de personas en Modelia. Al principio creyó que se trataba de un trabajo normal. Pero durante el trayecto, escuchó conversaciones que lo helaron. El costeño hablaba por teléfono con otra persona. Decía, yo le voy a pagar 20 millones al chino. Él va a matar a alguien. Fue ahí cuando Mora comprendió que no se trataba de un simple servicio de transporte. Estaba metido en algo mucho más grave. El día del crimen, condujo el Chevrolet Spark gris hasta el punto de encuentro. Allí vio cómo entregaban el arma al menor. Vio cómo le daban instrucciones precisas. Escuchó cómo le decían el nombre de la víctima, Miguel Uribe Turbay. Cuando los disparos sonaron, supo que había cruzado una línea, que ya no podría volver atrás. Entregó su celular a las autoridades. Mostró los mensajes de WhatsApp. Confirmó las rutas que tomaron. Ayudó a ubicar a otros involucrados. Y aunque intentó seguir con su vida normal, días después decidió entregarse. Porque sabía que si no lo hacía, lo buscarían. Las nuevas capturas y los próximos pasos.
Gracias a los testimonios del menor y del conductor, se realizaron varias audiencias judiciales en menos de 48 horas. Se legalizaron pruebas. Se solicitaron órdenes de captura. Y se inició un operativo coordinado para ubicar a los principales sospechosos. Entre los detenidos está el costeño, quien también responde al alias de Churco. Este hombre, según las investigaciones, mantenía comunicación constante con individuos en Ecuador y Venezuela. Se sospecha que recibía instrucciones desde el exterior. También fue detenida una mujer que viajaba en el carro gris y que, según el testimonio del menor, fue quien sacó la Glock 9 milímetros de entre sus ropas y se la pasó a el costeño, quien a su vez se la dio al sicario. Además, se logró ubicar al jefe de la olla, el verdadero cerebro detrás del crimen. Se cree que este hombre mantiene conexiones con grupos criminales internacionales, y que detrás de él hay figuras políticas y empresariales que financian sus operaciones. Se vienen nuevas capturas, nuevos testimonios, nuevas revelaciones, protección al menor y a su familia. Ante el riesgo inminente que corría el menor, la Fiscalía solicitó su internamiento preventivo en el búnker fiscal. También incluyó a su abuela en el programa de protección a testigos e intervinientes. Se le otorgó cambio de identidad, reubicación a otro departamento del país, sostén económico básico, protección permanente. Esta medida generó controversia. Algunos medios y figuras políticas criticaron la excesiva protección al sicario. Incluso hubo quienes pidieron que fuera ejecutado en el momento del arresto. Pero las autoridades tenían claro algo crucial. Sin su testimonio, el caso no avanzaría. ¿Qué sigue ahora? Hoy, la Fiscalía continúa trabajando en varias frentes. Identificación del jefe de la olla, el verdadero cerebro detrás del crimen. Investigación de conexiones internacionales, especialmente en Ecuador y Venezuela. Revisión de posibles vínculos entre la estructura criminal y altos funcionarios públicos. Análisis de redes sociales y medios de comunicación que manipularon la información para beneficiar intereses políticos. Ampliación del programa de protección a nuevos testigos que podrían surgir. El presidente Gustavo Petro ha insistido en que no se dejará piedra sin mover. He ordenado que se le cuide al máximo, dijo. Es nuestra mejor pista. Y hasta que no sepamos quién dio la orden, seguiremos investigando. Las conexiones con grupos internacionales y lavado de dinero. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no fue obra de criminales improvisados ni de estructuras locales que actuaban por impulso. Detrás del disparo que hirió al precandidato presidencial hay una red criminal transnacional, con conexiones en Ecuador y Venezuela, y con métodos sofisticados de lavado de dinero. A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades colombianas han descubierto cómo ciertos grupos internacionales están involucrados, directa o indirectamente, en la financiación, coordinación y ejecución de este tipo de operaciones. Y lo más inquietante, estas redes utilizan estructuras financieras legales para mover recursos ilegales. Lavado de dinero a través de cuentas corporativas, transferencias electrónicas encubiertas, e incluso el uso de criptomonedas. El flujo de dinero detrás del crimen. Según testimonios recogidos por la Fiscalía, incluyendo los del menor sicario y del conductor Carlos Eduardo Mora, el dinero utilizado para financiar el atentado no provenía únicamente del barrio Modelia, ni siquiera del narcotráfico local. Algunos de los fondos llegaron desde el exterior, y se movieron a través de canales que, en apariencia, parecían completamente legales. El menor aseguró durante su declaración judicial que los 20 millones de pesos que le prometieron por el trabajo nunca llegaron. El trato era claro. Recibiría el pago después de cometer el crimen. Pero cuando salió herido y abandonado, entendió algo crucial. Nunca iban a pagarme. Porque ya sabían que yo no saldría vivo. ¿Pero de dónde venía ese dinero? ¿Quién lo financiaba? Durante sus pesquisas, las autoridades encontraron rastros de transferencias electrónicas realizadas días antes del atentado. Algunas hechas a través de plataformas como Nequi, otras mediante aplicaciones de transporte privado como InDriver. Una de las pistas más importantes surgió cuando el menor contó que, horas antes del crimen, había recibido dinero en efectivo. Un monto pequeño, apenas 3.500 pesos, pero suficiente para comprar un helado mientras rondaba el lugar del evento. Esa transacción, aunque insignificante a simple vista, ayudó a ubicar el patrón de movimiento del joven. Mostró que estaba activo mucho antes del momento del disparo, que tenía comunicación constante con sus cómplices, y que alguien le estaba enviando señales en tiempo real. Pero lo más importante,
reveló que detrás de todo esto había una logística financiera cuidadosamente diseñada. Conexiones con Ecuador y Venezuela. Carlos Eduardo Mora, el conductor venezolano que trasladó al menor y a sus cómplices el día del crimen, también aportó información clave sobre las conexiones internacionales. Durante su declaración ante la Fiscalía, Mora aseguró que el costeño, uno de los principales responsables del plan, mantenía comunicación constante con personas en Ecuador y Venezuela. Incluso mencionó que uno de los alias usados por este hombre era Churco. Esta revelación generó alerta inmediata entre las autoridades. Porque Churco no es un nombre cualquiera. Es un apodo conocido dentro de círculos de inteligencia policial. Se ha vinculado en el pasado con células del narcotráfico ecuatoriano, especialmente con los choneros, una banda poderosa dedicada al control de rutas marítimas y al lavado de dinero. Mora recordó una conversación que escuchó el viernes anterior al atentado, mientras conducía el Chevrolet Spark gris por las calles de Bogotá. Ya está listo el chino. El pago es cuando termine la vuelta. ¿Y si falla? No va a fallar. Ya tiene la práctica. Ya sabe qué hacer. Esas palabras no solo confirmaban el entrenamiento del menor. También dejaban entrever que el plan estaba siendo monitoreado desde otro país. Además, según registros telefónicos interceptados por inteligencia de la Policía Nacional, se detectaron llamadas entre el costeño y números con prefijo ecuatoriano. Conversaciones en clave donde se hablaba de la vuelta, de Modelia, e incluso de un blanco grande. Todo indicaba que detrás del atentado había financiación externa. Que el dinero no salía únicamente del barrio Modelia, sino que provenía de estructuras criminales con presencia internacional. Lavado de dinero y el uso de criptomonedas. Otra línea de investigación abierta por la Fiscalía apunta al uso de criptomonedas como medio para financiar actividades ilícitas relacionadas con el crimen. El menor no lo sabía, pero algunos de los pagos realizados antes del atentado fueron hechos a través de billeteras virtuales. Esto permite ocultar el origen del dinero, dificultar su rastreo y facilitar su uso en múltiples mercados. Las autoridades están trabajando en conjunto con organismos internacionales para identificar cuáles fueron esas cuentas, quiénes las manejan y desde dónde se realizaron las transacciones. Hasta ahora, se han encontrado indicios de que al menos 3 direcciones de billeteras digitales estuvieron activas durante los días previos al crimen. 2 de ellas registran actividad desde territorio venezolano. La tercera, desde Ecuador. Este hallazgo no solo confirma que el atentado fue financiado por redes transnacionales. También demuestra que estas organizaciones están usando tecnologías modernas para evadir controles financieros tradicionales. La Hoya y sus vínculos internacionales. El jefe de La Hoya, el verdadero cerebro detrás del crimen, también mantiene conexiones internacionales. No solo opera en el barrio Modelia. Sus tentáculos llegan hasta otros países. Se sospecha que su organización ha estado colaborando con grupos como los urabenos en Venezuela y con células satélites de disidencias de las FARC que operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas conexiones no son nuevas. En años anteriores, informes de inteligencia ya habían señalado que algunas ollas urbanas en Colombia están financiadas por organizaciones extranjeras que buscan expandir su influencia en zonas estratégicas del país. El objetivo no es solo el control territorial. También es el reclutamiento de menores. El entrenamiento en polígonos clandestinos. Y el uso de estos jóvenes como armas descartables en crímenes de alto impacto. Lo que ocurrió en Modelia no fue casualidad. Fue parte de una estrategia mayor. Una operación que buscaba sembrar caos, generar polarización y aprovechar la violencia para reforzar estructuras criminales. ¿Qué sigue ahora? Las autoridades colombianas ya han solicitado ayuda internacional para profundizar en las conexiones con Ecuador y Venezuela. Se espera que en los próximos días haya más capturas, tanto en el interior del país como en el exterior. También se analiza el posible financiamiento del crimen por parte de grupos vinculados al narcotráfico internacional. Y se revisan documentos bancarios, registros de llamadas y movimientos electrónicos que puedan revelar nuevas líneas de investigación. Por primera vez en muchos años, el país tiene una oportunidad real de conocer el alcance real de estas redes internacionales. De entender cómo operan, cómo financian y cómo usan a menores como herramientas mortales. Pero también es un momento crucial para el sistema judicial. Porque si no se protege al menor, si no se garantiza su seguridad, si no se le permite hablar libremente, muchas de esas respuestas podrían perderse para siempre. Las revelaciones del menor sobre entrenamiento criminal y reclutamiento infantil. El menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay no fue entrenado por casualidad, ni llegó al crimen por impulso. Su vida, desde muy joven, estuvo marcada por el abandono,
la violencia y el reclutamiento por estructuras criminales que lo usaron como herramienta mortal. Durante sus declaraciones ante las autoridades, el menor reveló detalles impactantes sobre cómo fue reclutado, entrenado y manipulado por el costeño y su red criminal. Detalló cómo entró al mundo del microtráfico, cómo aprendió a usar armas y cómo se convirtió en una pieza clave en un plan diseñado para sembrar caos político y social. Un niño vulnerable convertido en sicario. Desde muy joven, el menor mostró signos claros de desprotección. Su madre falleció cuando era pequeño. Su padre, quien lo maltrataba constantemente, huyó del país y ahora vive en Polonia, donde, según versiones no confirmadas, trabajaría como mercenario en Ucrania. Con apenas 8 años, ya estaba bajo protección del ICBF. Ingresó y salió de múltiples programas sociales destinados a la reinserción de menores en conflicto con la ley. Uno de ellos fue Jóvenes en Paz, un programa del gobierno enfocado en ofrecer oportunidades laborales y educativas a jóvenes en riesgo. Pero eso no fue suficiente. El menor cayó en redes criminales que lo reclutaron con promesas de dinero, poder y protección. Y poco a poco, fue moldeado para convertirse en jíbaro. Luego en sicario. Yo no sabía quién era Miguel Uribe Turbay, dijo durante su declaración judicial. Solo me dijeron que tenía que hacer una vuelta. Que si lo hacía bien, me pagarían 20 millones. Esa frase resume todo. El menor no actuaba por ideología. Ni por odio. Actuaba por necesidad. Por manipulación. Por falta de opciones reales. ¿Cómo lo entrenaron para matar? Uno de los puntos más escalofriantes de su testimonio fue cómo describió su entrenamiento. No fue improvisado. Fue sistemático. Organizado. Casi militar. Me enseñaron a disparar con una Glock, contó. Hice prácticas en polígonos clandestinos. Me dijeron que usara la mano izquierda como apoyo. Que mantuviera la calma. Que disparara rápido. Esas palabras no solo confirman que el menor no era un novato. También muestran que detrás de él había una estructura criminal con experiencia en el reclutamiento y formación de jóvenes vulnerables. Los investigadores han comenzado a rastrear esos lugares donde se realizaban los entrenamientos. Se sospecha que están ubicados en zonas controladas por la llamada Olla del barrio Modelia. Un grupo que no solo opera en el sector, sino que tiene conexiones con otras organizaciones en Ecuador y Venezuela. Lo más grave, este tipo de entrenamiento no es exclusivo de este caso. Es parte de una práctica cada vez más común en ciertos barrios marginales de Colombia. Jóvenes abandonados por el Estado, seducidos por el crimen, entrenados para matar, y luego descartados. Reclutamiento infantil y uso de menores como armas. El menor también detalló cómo ingresó al sistema criminal. Fue contactado por primera vez por el costeño, un hombre que ejercía un control absoluto sobre el barrio. Alguien respetado, temido, con poder real. Él me buscó, dijo. Me dijo que tenía trabajo para mí, que podía ganar dinero fácil, que no tenía que preocuparme por nada, solo seguir órdenes. No le dio nombres, ni detalles, solo le ofreció dinero. Mucho dinero, 20 millones de pesos. Una fortuna para alguien que vivía en la calle, sin futuro claro, sin familia que lo protegiera. Poco después, fue llevado a una serie de reuniones donde conoció a otros jóvenes en situaciones similares. Algunos eran menores como él. Otros ya habían cumplido condenas y regresaban al crimen por falta de alternativas legales. Allí entendió algo crucial: no era el único. Era uno más en una lista larga de jóvenes utilizados como gatillos. En ese barrio hay muchos como yo, aseguró. Chicos que vienen de familias rotas, que viven solos, que buscan algo que les dé valor. Y ahí están ellos, ofreciendo plata, pistolas y respeto. La metodología del reclutamiento. Según relató el menor, el proceso de reclutamiento es cuidadoso. Comienza con una amistad falsa. Luego viene la confianza. Después, la promesa de dinero. Finalmente, el compromiso. Primero te hacen sentir importante. Te invitan a fiestas. Te dan comida. Te prestan ropa. Te hacen creer que perteneces a algo. Que tienes un lugar en el mundo. Luego empiezan a darte encargos pequeños. Entregar paquetes. Cobrar vacunas. Vigilar puntos de venta de droga.
Pequeñas tareas que van generando dependencia. Y cuando ya estás dentro, cuando ya no hay vuelta atrás, aparece la opción definitiva, la vuelta. El crimen. El asesinato. La muerte. El patrón me dijo que esta sería mi última vuelta, reveló. Que después de esto, podría salir. Que me iría del barrio. Pero no me creí nada. Sabía que no iba a salir vivo. La importancia de su testimonio para combatir el reclutamiento infantil. Este caso ha generado una profunda reflexión sobre el estado actual del sistema de protección al menor en Colombia. ¿Cómo es posible que un joven, con historial en programas del ICBF, termine convertido en sicario? Las autoridades han señalado que el menor pasó por varios procesos de intervención social. Pero también han admitido que, en muchos casos, estos programas no llegan a tiempo. O no tienen el alcance necesario para evitar que jóvenes como él terminen en manos de criminales. Su testimonio ha permitido identificar nuevas formas de reclutamiento. Ha ayudado a ubicar puntos de reunión. Ha revelado nombres de personas dedicadas específicamente a buscar chicos vulnerables. Chicos con historiales de adicción, de abandono escolar, de conflictos familiares. Ha sido, en muchos sentidos, un parte de guerra. Un informe directo del frente más oscuro del país. Y por eso mismo, su protección no solo es un acto de justicia. Es una obligación institucional. Porque si no protegemos a quienes hablan, nunca conoceremos la verdad. ¿Qué sigue ahora? Mientras el menor continúa colaborando con las autoridades, las investigaciones sobre el reclutamiento infantil siguen avanzando. Ya se han iniciado operativos para ubicar los polígonos clandestinos donde se entrenaban jóvenes como él. También se está revisando el funcionamiento de las ollas urbanas, especialmente en sectores como Modelia, donde grupos criminales no solo controlan el territorio, sino que tienen estructuras dedicadas al lavado de dinero, al tráfico de drogas y al adoctrinamiento de menores. El presidente Gustavo Petro ha insistido en que este caso debe servir como alerta nacional. Estamos viendo cómo criminales reclutan a niños en situación de pobreza, dijo. Debemos intervenir antes. Fortalecer los programas sociales. Garantizar que ningún menor llegue a este punto. Una historia que no puede repetirse. El testimonio del menor no solo reveló cómo se orquestó el atentado contra Miguel Uribe Turbay. También desnudó una realidad compleja, dolorosa y urgente. El uso sistemático de menores en actividades criminales. Muchos de estos jóvenes no entienden el peso de sus actos hasta que es demasiado tarde. Otros ni siquiera saben que están firmando cuando aceptan una vuelta. Por eso, el testimonio del menor no solo ayuda a construir justicia en este caso. También sirve como advertencia. Mientras haya pobreza, abandono y falta de oportunidades, habrá criminales dispuestos a aprovecharse de ello. Y eso, queridos oyentes, no puede seguir ocurriendo. Las conclusiones del caso y próximos pasos de la investigación. El atentado contra Miguel Uribe Turbay no fue casualidad. No fue un crimen impulsivo. Ni siquiera fue obra de un solo hombre. Fue el resultado de una operación criminal cuidadosamente diseñada, con objetivos claros, y con responsables que hasta ahora permanecían en la sombra. Pero gracias al testimonio del menor sicario y del conductor Carlos Eduardo Mora, las autoridades han logrado avanzar significativamente en la investigación. Se han identificado a varios involucrados. Se han realizado nuevas capturas. Y se ha abierto una ventana de transparencia sobre cómo ciertas estructuras criminales están conectadas con intereses políticos y económicos más grandes. Un crimen con múltiples capas. Lo que inicialmente parecía un hecho aislado, terminó revelando una red compleja. El menor que disparó no actuó solo. Fue reclutado, entrenado, manipulado, y luego abandonado cuando falló su misión. Él mismo lo dijo ante las autoridades. A mí me iban a matar en esa vuelta. Esas palabras no solo confirman que no era el único involucrado. También muestran que detrás del crimen había una estrategia, usar a alguien descartable. Alguien que no sobreviviría para contar lo que sabía. Pero algo salió mal para los autores intelectuales. El menor sobrevivió. Y decidió hablar. Avances en la investigación. Gracias a los testimonios del menor y del conductor venezolano Carlos Eduardo Mora, se han realizado varias audiencias judiciales en menos de 48 horas. Se legalizaron pruebas. Se solicitaron órdenes de captura. Y se inició un operativo coordinado para ubicar a los principales sospechosos. Entre los detenidos está el costeño,
quien también responde al alias de Churco. Este hombre mantenía comunicación constante con individuos en Ecuador y Venezuela. Se sospecha que recibía instrucciones desde el exterior. También fue detenida una mujer que viajaba en el carro gris y que entregó el arma al menor. Además, se logró ubicar al jefe de la olla, el verdadero cerebro detrás del crimen. Se cree que este hombre mantiene conexiones con grupos criminales internacionales, y que detrás de él hay figuras políticas y empresariales que financian sus operaciones. Se vienen nuevas capturas, nuevos testimonios, nuevas revelaciones. La protección del menor y su familia. Ante el riesgo inminente que corría el menor, la Fiscalía solicitó su internamiento preventivo en el búnker fiscal. También incluyó a su abuela en el programa de protección a testigos e intervinientes. Se le otorgó cambio de identidad, reubicación a otro departamento del país, sostén económico básico, protección permanente. Esta medida generó controversia. Algunos medios y figuras políticas criticaron la excesiva protección al sicario. Incluso hubo quienes pidieron que fuera ejecutado en el momento del arresto. Pero las autoridades tenían claro algo crucial: sin su testimonio, el caso no avanzaría. ¿Qué sigue ahora? Hoy, la Fiscalía continúa trabajando en varias frentes. Identificación del jefe de la olla, el verdadero cerebro detrás del crimen. Investigación de conexiones internacionales, especialmente en Ecuador y Venezuela. Revisión de posibles vínculos entre la estructura criminal y altos funcionarios públicos. Análisis de redes sociales y medios de comunicación que manipularon la información para beneficiar intereses políticos. Ampliación del programa de protección a nuevos testigos que podrían surgir. El presidente Gustavo Petro ha insistido en que no se dejará piedra sin mover. He ordenado que se le cuide al máximo, dijo. Es nuestra mejor pista. Y hasta que no sepamos quién dio la orden, seguiremos investigando. Bienvenido a Noticias Mundo Viral CM. Aquí descubrirás las noticias más impactantes, virales y de última hora de Colombia y el mundo. Mantente informado con contenido actualizado y análisis profundo de los temas más relevantes. Desde los sucesos internacionales hasta las tendencias globales, pasando por noticias virales y los acontecimientos que están dando de qué hablar. Conoce lo último sobre política, economía, conflictos internacionales y mucho más. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nada. Porque la información es poder, y aquí estarás siempre un paso adelante. Noticias Mundo Viral CM. La verdad, sin filtros.